Y bueno, vamos a concluir con esta serie de Santiago. Ya llevamos varias semanas meditando en la carta del apóstol Santiago y qué bueno es poder meditar en esto que nos dice Santiago, en esta serie que hemos titulado El Evangelio en Acción. Y la lectura del día de hoy estará en Santiago capítulo 5, vamos a los versículos finales del versículo 13 al versículo 20. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiénsese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, este es el final de esta carta de Santiago, que nos recuerda que al comprender las verdades del Evangelio, si realmente entendemos lo que significa la salvación de Cristo en nuestro favor, esto tendría que llevarnos a la acción. De eso es de lo que hemos estado hablando todas estas semanas. Santiago nos recuerda en esta carta que las pruebas que experimentamos, que las dificultades que experimentamos están puestas de parte del Señor. ¿Para qué? Para que aprendamos a conocerlo, para que aprendamos a madurar nuestra fe en Él. También nos recuerda que tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar atrás el egoísmo y pensar en las personas que están vulnerables, pensar en las personas que están en necesidad y poderles ofrecer la gracia y la misericordia que el Señor nos ha dado. Hemos reflexionado acerca de que tenemos que ser pacientes en el Señor, tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Todo eso hemos estado meditando a lo largo de estas semanas. Y hoy llegamos al final de esta epístola, pero esta epístola termina de una forma muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados los otros apóstoles como Pablo, que siempre en sus finales de sus cartas termina con una despedida acerca de la congregación a la que está dirigida la carta, pero no, Santiago no termina con una despedida. Santiago tiene algo más que decirnos. Santiago nos anima a ser valientes porque nos recuerda que Cristo volverá. Sin embargo, el cristiano no es aquella persona que se pasa todo el tiempo mirando al cielo a que Cristo vuelva, sino nos recuerda que hay muchas cosas por hacer. Nos recuerda que somos su iglesia, que somos la comunidad del Evangelio. Y al recordar eso, tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad, que nos ha llamado a preocuparnos por las necesidades de los demás y nos está llamando a amarnos los unos a los otros. De esta forma he titulado el sermón del día de hoy, La comunidad del Evangelio. Y vean la forma en la que habla Santiago a sus lectores. Si tienen el capítulo 5 ahí abierto, les pido que puedan tenerlo, los que tengan sus Biblias físicas ahí abierto en el capítulo 5, los demás, si tienen ahí sus celulares, también pueden observarlo. Vean cómo en el versículo 7 les dice, amados hermanos. Luego en el versículo 9 les vuelve a decir, hermanos. Y en el versículo 19, ¿cómo les dice? Les dice, mis amados hermanos. Santiago no se dirige a sus lectores como si fueran personas lejanas. No, aquí hay un lenguaje familiar y se dirige a ellos como si fueran sus hermanos, como si fueran sus hermanas, porque realmente lo son. Santiago nos recuerda que ser cristiano significa que estamos conectados con otros como en una familia. La comunidad del Evangelio, la iglesia, es una familia y debemos que comprender que ser parte de la iglesia no es ser miembro de un club social.
al que vas cuando tú quieres, al que vas para obtener el beneficio que tú quieres. Si vas a un club deportivo, pues bueno, vas a hacer deporte, terminas de hacer deporte y ¿qué haces después de eso? Pues te vas, ¿no? La iglesia no es eso. La iglesia tampoco es un equipo de trabajo en tu empresa, donde probablemente te juntas con esas personas, tal vez el proyecto dura un año, tal vez estás un año unido a esas personas, pero ¿qué pasa cuando termina ese proyecto? Pues te dicen adiós, adiós, que Dios te bendiga. Ya terminamos el proyecto, ya no vuelvo a trabajar contigo, ya, se acabó. No, la iglesia no es eso. La iglesia es una comunidad donde estamos unidos, donde tiene que haber una relación entre las personas, donde debemos interesarnos por las necesidades de las personas, donde debemos interesarnos por conocer a las personas y dejarnos conocer por ellos. Y eso muchas veces va a llevar muchos retos. ¿Están de acuerdo que vivir en familia conlleva muchos retos? Por ejemplo, ¿quién de ustedes eligió a los miembros de su familia? ¿Quién de ustedes eligió quiénes serían miembros de su familia? La verdad es que nadie eligió eso. Todos nosotros tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos abuelos con los que tal vez no tenemos nada en común, pero convivimos con ellos y les amamos porque son parte de nuestra familia. Recuerdo muchas veces que mi hermana le dice a mi mamá o le decía a mi mamá, oye, yo te recuerdo que yo no quería tener un hermanito. Yo quería tener una hermanita a la cual quería llamar Gabriela, pero no. Tuvo un hermanito que después terminó siendo muy chillón. Y mi hermano cada vez que puede le recuerda a mis papás que él no quería hermanos, que él solamente quería un perrito. Entonces, esa es tal vez tu historia, es la historia de todos. Todos en nuestra familia no elegimos quiénes van a ser miembros de nuestra familia y los miembros de nuestra familia no nos eligen a nosotros para que formemos parte de su familia. La verdad es que la familia complica nuestra existencia, ¿no es así? La familia complica nuestra existencia porque si alguien en nuestra familia tiene problemas, entonces esos problemas se vuelven tuyos. Si tú tienes problemas, entonces esos problemas se vuelven parte de tu familia. Vivir en familia trae problemas, también trae incomodidades. Si estás en la sala en familia, tienes que sujetarte a lo que las mayoría quieran ver en la tele, no vas a poder ver lo que tú quieras. Entonces tal vez si quieres pasar un tiempo en familia significa que vas a tener que sacrificar tus gustos y vas a tener que sentarte a las 9 de la noche un domingo y ver MasterChef, tal vez, aunque eso no te guste. También significa que cuando te toca comer en familia vas a tener que dejar a un lado tu celular, tus redes sociales. Estás tan interesado en lo que está pasando en el mundo no puede girar sin que tú conozcas todo lo que está pasando en el mundo, pero no, en ese momento vas a tener que dejar tu celular a un lado y poner atención a la tediosa conversación familiar. Vivir en familia implica complicaciones para nuestra existencia. Algunas veces la relación con nuestra familia es sana y fuerte, en otras veces es horrible y muy difícil. Es una realidad que tu familia va a complicar tu existencia y tú también vas a complicar la existencia de ellos. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben algo muy especial acerca de la familia? Que tú perteneces a tu familia y tu familia te pertenece a ti. Y nada de lo que pase va a cambiar eso. Tú le perteneces a tu familia y tu familia te pertenece a ti. Entonces en estos versículos Santiago nos está diciendo que la iglesia es una familia a la cual estamos unidos de manera íntima y por lo tanto nos deben de importar los demás. Así como tú no elegiste la familia en la que naciste, tampoco elegiste a tu familia espiritual. ¿Quién eligió a tu familia espiritual? Le eligió Dios. Y eso significa que muchas veces vas a tener que vivir incómodo con las decisiones que tomen los demás. Muchos de ustedes estas últimas horas votaron por el nuevo horario que vamos a tener a partir del próximo año. Y probablemente el nuevo horario no te va a gustar. Probablemente no te va a gustar. Sin embargo, eso implica vivir en comunidad, someterte a las decisiones que toman las demás personas y amar a las demás personas aunque no te guste las decisiones que toman. Somos llamados a ser la comunidad del evangelio, eso significa ser iglesia.
Significa que ser iglesia es mucho más que asistir simplemente a un servicio de adoración los domingos. Víctor y yo siempre les decimos a las personas que quieren formar parte de esta iglesia que no se fijen en la forma en la que se predica, que tampoco se fijen en cómo toca el grupo de alabanza. ¿En qué es lo que deben de fijarse? En las personas que están a su alrededor. En eso deben de fijarse. Volteen a ver a las personas a su alrededor. Si ustedes decidieron ser miembros de esta iglesia es porque han decidido comprometerse, amar y servir a las personas que hay a su alrededor. Eso significa vivir en comunidad. Eso significa amar y servir a las personas a nuestro alrededor como si fuera nuestra familia. Los miembros de la iglesia te pertenecen y tú les perteneces a ellos. Eso es de lo que nos está hablando Santiago. Por eso buscamos que todos los miembros de la iglesia puedan participar en al menos un grupo pequeño de la iglesia. No porque pensemos que no tienen nada que hacer durante la semana y entonces ahí les metemos la clase de los lunes, la reunión de oración, la clase de matrimonios, un devocional de varones. Este cuate me está pidiendo que me pare a las 8 de la mañana. No es porque no pensemos que tú no haces nada y que no tienes nada que hacer, sino porque entendemos lo importante que es hacer comunidad. Y los grupos pequeños nos ayudan a eso. En los grupos pequeños estudiamos juntos la palabra del Señor, oramos juntos los unos por los otros, escuchamos las opiniones de las demás personas, tal vez hay espacio también para escuchar sus necesidades, tal vez hay espacio también para comer juntos, para convivir juntos. Eso es todo lo que se necesita para poder vivir en comunidad. Y si tú no participas en algún grupo pequeño de la iglesia, entonces va a ser muy difícil que tú participes en una comunidad. Tenemos un servicio de oración que es muy importante para nosotros, pero ¿sabes qué? Para participar de ese servicio de oración vas a tener que ser muy paciente. Porque no se trata únicamente de tus peticiones, no se trata únicamente de tus gratitudes. Tienes que sentarte una hora a escuchar las peticiones de otras personas y tienes que orar por ellos. Entonces, si tú realmente no te involucras con las actividades de la iglesia, va a ser muy difícil que tú puedas vivir en comunidad. Y para vivir en comunidad tienes que dejar tu comodidad. Santiago nos está diciendo que ser cristiano es recibir la invitación a pertenecer a una nueva familia en la que tendrás que conocer a las demás personas, pero también te tendrás que dejar conocer por esas personas. ¿Están dispuestos a eso? A conocer a las demás personas, a preocuparte por las necesidades de las demás personas y a dejarte conocer por esas personas. Tal vez debemos de preguntarnos eso, pero entonces eso es la comunidad del evangelio, eso es lo que es la iglesia. Ahora me gustaría que reflexionáramos acerca de lo que la comunidad del evangelio hace. Para eso vamos a dividir este sermón en 3 puntos principales. Punto número 1, la comunidad del evangelio ora en medio de las dificultades. Punto número 2, la comunidad del evangelio confronta en amor. Y punto número 3, la comunidad del evangelio reconoce su dependencia. La comunidad del evangelio ora en medio de las dificultades, confronta en amor y reconoce su dependencia. Entonces, punto número 1, la comunidad del evangelio ora en medio de las dificultades. Entonces vamos al texto que tenemos que meditar el día de hoy. Vean de nuevo lo que dice el versículo 13. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Santiago aquí nos está dando una lista de recomendaciones de lo que deberíamos de hacer en diferentes circunstancias. Si estás pasando por un momento feliz, canta alabanzas. Si estás pasando por un momento difícil, ora. ¿Saben lo que significa orar y cantar alabanzas? ¿Saben lo que significa? Aquí Santiago nos está diciendo que esto debería de ser una constante en la vida del cristiano, cantar alabanzas y orar. No cantamos alabanzas aquí cada servicio de oración porque nos guste mucho cómo toque Miguel. Sí nos gusta cómo toca Miguel, pero esa no es la razón por la cual tenemos un momento de adoración. Es importante, Santiago nos está diciendo que es importante. No tenemos un servicio de oración los miércoles porque nos guste fastidiarles los miércoles en la noche. No, lo tenemos porque reconocemos que es importante. Pero ¿qué hacemos cuando cantamos a Dios? ¿Qué hacemos cuando oramos? Estamos adorando a Dios.
Estamos reconociendo nuestra dependencia de Él en las buenas y en las malas. Fíjense, un cristiano sabe que si las cosas van bien, si las cosas están bien en el trabajo, si el matrimonio va bien, si tus hijos van por buen camino, eso es gracias a la bondad de Dios. Y entonces le agradeces, entonces lo adoras, lo alabas en agradecimiento porque reconoces, porque tenemos que recordarnos que todo lo bueno que pasa en nuestras vidas no son por nuestras cualidades y nuestras capacidades, ni porque somos muy bonitos, sino por la gracia, la providencia y la misericordia de nuestro Dios. Por eso cantamos. Pero ahora también el cristiano pasa por momentos difíciles, por momentos de dificultad, por momentos de incertidumbre, por momentos donde las cosas no son como uno quiere. Y entonces, ¿qué nos invita a hacer Santiago? Nos invita a orar. Y nos invita a que si estamos en medio de una comunidad, también le pidamos a las demás personas que oren por nosotros. Pero cuando alguien no es cristiano, no puede hacer eso. ¿Qué es lo que hace normalmente una persona no cristiana cuando está pasando por momentos de dificultad? Probablemente esté esperando con ansias que llegue el viernes, para entonces sí poder salir con sus amigos, ir a emborracharse y olvidar completamente lo que está pasando. A encontrar su refugio en más sexo, en más pornografía. Tal vez tú no estás haciendo algo de eso, pero tal vez estás refugiándote en más comida, en una hamburguesa más, en una pizza más, en una serie de Netflix más. Ya terminé de ver esta serie, estuvo increíble, pero no necesito más. Necesito olvidar esto que está en mi mente, necesito evadirme de la realidad. Pero tengo que hacerles una pregunta sincera. Eso tal vez lo hagan los no cristianos, pero tú dices que eres un cristiano y estás buscando evadirte de la misma forma en la que lo hacen los no cristianos. ¿Te estás evadiendo de tu realidad de la misma forma en la que lo hacen los no cristianos? Tenemos que preguntarnos eso. Santiago dice que no deberíamos de intentar evadirnos sino orar, pero orar no nos gusta porque nosotros queremos una respuesta inmediata, al momento. Sin embargo, al orar estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad delante de Dios y que estamos sujetos a su voluntad. Reconocemos que dependemos completamente de Él. Al orar estamos diciendo: yo no dependo del alcohol, yo no dependo de más pornografía, yo no dependo de más sexo. No voy a hallar mi consuelo ahí. Voy a hallar mi consuelo y mi satisfacción en Cristo. Y esto incluye a los casados, ¿Estás utilizando las relaciones sexuales con tu esposa únicamente para evadirte de tu realidad? ¿Estás utilizando todo lo que tienes a tu alcance para evadirte de tu realidad? ¿O realmente estás hallando tu consuelo y tu satisfacción en Cristo? ¿Es realmente Cristo a quien vas, a quien acudes cuando las cosas no salen como tú quieres? Aquí Santiago nos está invitando a eso, pero es difícil porque orar es una disciplina. Orar significa que tengo que esperar a que Dios responda, pero yo quiero ya la respuesta rápida. Y por eso nos es tan difícil orar en medio de las dificultades. Reconocemos que Dios, al orar reconocemos que Él es lo único que puede desaparecer el dolor que sentimos y comprendemos que siempre nos proveerá de lo que necesitamos. Ahora, recuerden que Santiago es muy práctico y en el versículo 14 nos da un ejemplo del tipo de dificultades que podemos enfrentar. Vea lo que dice el versículo 14. Dice: alguno está enfermo, que llama a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Entonces aquí Santiago nos pone como ejemplo, como una dificultad que alguien en la iglesia puede estar pasando, que es que se enferme. Y entonces la comunidad del evangelio tiene la responsabilidad de orar para la sanidad de esa persona. Pero no solamente la iglesia es la que tiene que hacer algo. Según aquí lo que nos dice Santiago, también hay una responsabilidad de parte del enfermo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la iglesia pueda orar por alguien que está enfermo? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que la iglesia pueda orar por alguien que está enfermo? ¿Qué es? El enfermo tiene que
pedir, tiene que decir que está enfermo, tiene que anunciar a las personas que está pasando un momento de enfermedad. Y eso parece obvio, pero hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo eso. Hay muchas personas que les cuesta trabajo mostrarse vulnerables ante las personas. Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo reconocer que necesita de la ayuda y del apoyo de otras personas. Están más preocupados por el qué dirán. En verdad, hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles, por enfermedades, por problemas y prefieren callarse porque tienen miedo a que la imagen que tienen de ellos sea destruida. Si tú no decides ser vulnerable ante las personas a las cuales has elegido como parte de tu comunidad, entonces jamás vas a poder realmente vivir correctamente en una iglesia. Tienes que ser vulnerable delante de las demás personas. Tú puedes estar en esta iglesia y aparentar que todo está muy bien, aparentar que todo está bien. Sin embargo, eso no te va a permitir realmente vivir en comunidad como está diciéndonos Santiago en estos versículos. Simplemente vas a estar aquí intentando que las demás personas tengan una imagen acerca de ti, pero eso no va a llevarte a abrir tu corazón. Si tu orgullo te impide mostrar tu vulnerabilidad a los demás, será muy difícil que puedas formar parte de la comunidad de la iglesia. Te enfocarás solamente en guardar las apariencias y lograr que las personas tengan un buen concepto de ti. Entonces, Santiago nos dice, ahí está la responsabilidad de parte de los enfermos, tienen que reconocer su vulnerabilidad, tienen que reconocer que necesitan ayuda de parte de la iglesia, pero también hay una responsabilidad de parte de la iglesia. Entonces aquí dice que el enfermo tiene que llamar a los ancianos. Tenemos que recordar que los ancianos no son las personas mayores de la iglesia, sino se refiere a los líderes de la iglesia. Esta palabra anciano que en el griego es la palabra que nosotros utilizamos para presbíteros. Entonces aquí cuando habla de ancianos se refiere a los líderes de la iglesia. Entonces tienen que llamar a los líderes de la iglesia, y cuando un anciano es llamado a orar por el enfermo, entonces tiene que orar con fe y ungirlo con aceite. Es lo que está diciendo Santiago, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa orar con fe y qué significa ungir con aceite? Primero vamos a ver lo que significa el aceite. En la Biblia se nos muestra que el aceite tiene al menos dos funciones. Una de ellas es medicinal y la otra es simbólica. Un ejemplo del uso medicinal está en la parábola de Jesús acerca del buen samaritano, ahí en Lucas 10, versículo 33. Vea lo que dice este ejemplo de cómo el aceite era usado de forma medicinal. Dice el versículo 33 de Lucas 10. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino. ¿Y con qué? Con aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió el hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Entonces vemos que aquí el aceite es uno de los ingredientes que usa el samaritano para poder sanar las heridas de la persona enferma. El punto aquí es que cuando oramos por la sanidad de una persona, estamos confiando en que Dios puede sanar a esa persona, pero esto de ninguna manera excluye el tratamiento médico que esa persona tiene que tener para llegar a la sanidad. Sí, oramos, confiamos en Dios, confiamos en que Él puede curar a esa persona, pero eso no excluye que la persona tenga que seguir un tratamiento médico. Tanto la oración como el tratamiento médico son medios de gracia que el Señor utiliza para nosotros. Entonces, la oración excluye el tratamiento médico y el tratamiento médico no excluye la oración. Las dos cosas son necesarias. Por otro lado, el aceite también tiene un uso simbólico. El aceite siempre fue usado para dedicar a alguien a Dios. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel cuando elegían a un rey o cuando elegían a un profeta? ¿Qué pasaba? Lo ungían con aceite. Entonces, así lo que nos está diciendo Santiago es que cuando el anciano va y ora por el enfermo, el anciano está ahí en representación de toda la comunidad del evangelio, de toda la iglesia, y unge al enfermo con aceite, reconociendo que ese enfermo depende de Dios. Está dedicando a esa persona enferma a Dios. Ese es el uso del aceite, recordarnos que necesitamos seguir un tratamiento médico además de la oración, y también recordarnos que
la salud de esa persona depende completamente de Dios. Ok, y ahora en el versículo 15 también nos dice que esta oración tiene que ser realizada con fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hacer una oración con fe? Primero déjenme decirles lo que no significa hacer una oración con fe. Una oración con fe no significa que podemos obligar a Dios para que Él sane a una persona cuando nosotros queramos. Santiago no nos está diciendo que aquí que nosotros tengamos que decretar por la salud de una persona. Eso no es lo que significa una oración con fe. Entonces, ¿qué significa? Para responder a ello debemos entender que la fe en la Biblia significa dos cosas. Significa confianza, pero también significa rendición. ¿Cómo es una oración con confianza? Una oración con confianza significa venir delante de Dios pidiendo por la sanidad de una persona y estar completamente seguros de que Dios puede sanar a esa persona, que el Señor tiene el poder para sanar a esa persona. A veces oramos y no pensamos que el Señor tiene el poder para sanar a esa persona. A veces dudamos de que en verdad Él pueda hacerlo. Pero una oración con fe es una oración que reconoce el poder de nuestro Señor y que Él puede sanar al enfermo aunque parezca algo imposible. Eso es una oración con confianza. Y ahora, ¿cómo es que una oración con fe nos puede llevar a la rendición? Una oración con fe que nos lleva a la rendición implica el saber que aunque el Señor puede sanar a una persona, nos rendimos a su voluntad. Nos rendimos a que Él sabe más que nosotros. Nos rendimos a que, aunque nosotros queremos que esa persona sane, Él sabe mejor. Su voluntad es mejor que la mía, entonces confío en Él. Entonces una oración con fe es una oración con confianza y es una oración que se rinde ante la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Fíjense lo que dice el pastor Tim Keller al respecto. Dice: Dios está a cargo de todo lo que ocurre. Nuestras oraciones no podrían arrebatarle el control de ninguna porción del universo. Así, eso es muy importante. Nuestras oraciones no tienen el poder de hacer que Dios cambie, que la voluntad de Dios no se cumpla. Sin embargo, fíjense lo que continúa diciendo Tim Keller. Dice: sin embargo, por su bondad y su posición, permite que el mundo sea susceptible a nuestras oraciones. Al Señor se place en escuchar nuestras oraciones por su bondad y su misericordia. No es por el poder de nuestras oraciones, sino por el poder de nuestro Dios que una persona es sanada. Entonces, cuando oramos, recordamos eso, que tenemos un Padre que desea escuchar nuestras peticiones, que inclina su oído a nuestras oraciones y que Él va a obrar su perfecta voluntad. Y entonces podemos descansar, entonces podemos confiar en que pase lo que pase, se hará la voluntad del Señor y eso será bueno. Y eso será agradable, aunque en ese momento tal vez no nos parezca tan agradable. Así es. Entonces, punto número 1, la comunidad del Evangelio es una comunidad que ora a Dios en todo momento, en los momentos buenos, pero también en los momentos de dificultades. Punto número 2, la comunidad del Evangelio confronta en amor. Ahora me gustaría que diéramos un salto al versículo 19 y vean lo que dice el versículo 19. Dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador del mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, algo que nos está diciendo Santiago aquí es que si tú formas parte de la comunidad del Evangelio, eso significa que lo que le pase a las demás personas que estén en medio de tu comunidad, eso es también tu responsabilidad. Nosotros también somos responsables de lo que pase en la vida de las demás personas. Fíjense cómo lo explica el teólogo Simon Kistemaker. Dice esto: Santiago enfatiza la responsabilidad comunitaria que los cristianos tienen unos para con otros. No solo deberían confesar sus pecados y orar juntos, deberían también ejercer un cuidado espiritual mutuo y benéfico. Sin embargo, esto es a veces muy difícil de entender. Al leer esto, pensamos que tenemos el derecho de meternos en la vida de las personas y tenemos el derecho de juzgarlos por lo que hagan. Pero eso no es lo que nos está diciendo Santiago. Santiago nos está diciendo que cuando tú te das cuenta que estás en medio de una comunidad de fe y que las personas que forman parte de esa comunidad de fe son tu familia,
y tú las ves que están tomando decisiones incorrectas que probablemente están afectándolos a ellos, que probablemente están afectando a su familia, a sus hijos, a la iglesia, a sus relaciones. Si en verdad entiendes que esa persona es parte de tu comunidad de fe, entonces ¿qué? Sientes dolor por esa persona y te acercas a él para que en verdad cambie el camino que está llevando. Implica amor. No implica juicio, no implica sentirte superior a las personas, implica un dolor sincero al darte cuenta de que esa persona está yendo por el mal camino, así como actuarías si algún miembro de tu familia estuviera yendo por mal camino. ¿No te opondrías a eso? ¿No te acercarías a tu familiar en amor y le intentarías decir lo que está pasando para que esa persona abra los ojos y se dé cuenta de la situación en la que está? Bueno, pues eso también somos responsables aquí en la comunidad de la iglesia. Pensando en esto, me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquí Pablo también está hablando acerca de esto. Fíjense lo que dice. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces aquí Pablo nos está haciendo un llamado a la humildad, a no acercarnos a las personas pensando que somos mejores, sino reconociendo que así como esa persona hoy está en pecado, mañana yo puedo estar en pecado. Reconociendo que así como yo me estoy acercando a hablar a esta persona que está pasando por dificultad, que está pecando delante del Señor, que está pecando delante de su familia, también yo voy a necesitar que probablemente en un futuro esa persona se acerque a mí y también me confronte en amor y me haga ver mi pecado. No porque me siento superior a esa persona, sino porque entiendo que estoy igual de necesitado que esa persona, que igual que esa persona necesito a Cristo. Debemos entender que somos llamados a ser una familia en la cual somos responsables de animarnos al amor y a las buenas obras. Y si no lo hacemos y fallamos en exhortarnos y fallamos en amarnos, entonces no podremos crecer como iglesia. La confesión de pecados y la rendición de cuentas en la iglesia tendría que ser algo común. Sin embargo, no lo hacemos. Aunque nos sentimos muy calvinistas diciendo que creemos en la depravación total, aún nos sorprende que una persona se acerque a nosotros y nos diga que está batallando con su pecado. Eso está mal visto en la iglesia. Entendemos la depravación total, entendemos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Sin embargo, cuando alguien se acerca a nosotros y confiesa su pecado, nos sorprendemos. Tal vez esa es la razón por la cual tú no te has acercado a alguien, no simplemente al pastor, porque esta carta no está hecha únicamente para pastores, también está hecho para los hermanos de la iglesia. Tú también te puedes acercar a cualquier hermano de la iglesia y decir: ayúdame a orar por esto que está pasando. Y qué bueno sería saber que esa persona no nos va a juzgar por eso que le estamos diciendo, sino que nos va a ofrecer de su amor y de su cuidado. ¿Cuánto necesitamos de una comunidad que cuando nosotros le decimos nuestro pecado, que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nuestras carencias y nuestras debilidades, esa persona, en lugar de condenarnos, en lugar de juzgarnos, nos ofrece su amor y nos dice: a pesar de esto que tú estás haciendo, yo quiero seguir siendo tu amigo, yo quiero seguir siendo tu hermano en la fe, voy a orar por ti, no te voy a juzgar, voy a estar contigo. ¿Cuánto necesitamos ser esta comunidad que confronta en amor? Y de eso es de lo que nos está hablando Santiago. Entonces, punto número 1, la comunidad del evangelio ora en medio de las dificultades. Punto número 2, la comunidad del evangelio confronta en amor siempre que es necesario. Y finalmente, la comunidad del evangelio reconoce su dependencia. Entonces, Santiago, en esta última parte de su carta, nos cuenta una historia, nos cuenta algo que es muy importante entender para que podamos comprender correctamente qué es lo que nos está diciendo Santiago en el final de su carta. Fíjense lo que dice el versículo 16 ahí de Santiago capítulo 5. Dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Entonces aquí Santiago vuelve a sacar el tema de la oración y nos dice que esta tiene poder y puede lograr resultados maravillosos cuando viene de una persona justa. Y la pregunta que deberíamos de hacernos en este momento es: ¿cuáles son las características de una persona justa? ¿A poco no quieres que tus oraciones sean poderosas y sean maravillosas? Entonces la pregunta natural que tienes que hacerte es: ¿qué tengo que hacer para ser una persona justa? ¿Cuáles son las características de una persona justa? Y de nuevo, Santiago es muy práctico, da muchos ejemplos acerca de lo que está explicando, y aquí nos pone como ejemplo la vida del profeta Elías. Pero es muy extraño que haga eso, porque según lo que nos está diciendo ahí en el texto, ¿cómo era Elías? ¿Qué es lo que nos dice el texto ahí de la forma de ser de Elías? ¿Qué dice? Dice que era tan humano como cualquiera de nosotros. En otras versiones dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías, aunque era un personaje increíble, aunque hacía maravillas, también era un humano con pecado. Él tenía defectos al igual que tú, al igual que yo. Él era enojón al igual que tú, al igual que yo. Él era berrinchudo al igual que tú, al igual que yo. Él era dramático al igual que tú y al igual que yo. Él también tenía dudas con su fe al igual que tú y al igual que yo. Somos muy parecidos a Elías. Pero ¿qué había en especial en Elías? ¿Por qué era considerado una persona justa? ¿Dónde estaba la justicia de Elías? ¿Por qué puede ser considerado como alguien justo si era una persona con defectos igual que los nuestros? ¿Dónde estaba su justicia? Para responder a esto, debemos entender que en el versículo 16 no simplemente nos está hablando de Elías, está hablando de una persona más. ¿De quién? Ya saben de quién. De Cristo. Solamente ha habido una persona justa en este mundo, y ese ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que vivió una vida justa, a pesar de que vivió una vida perfecta, Él fue castigado como el más vil pecador. Cristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre en nuestro favor, y si ponemos nuestra confianza en su obra preciosa, entonces su justicia es puesta por nosotros. Él toma nuestro pecado, nosotros tomamos su justicia. Si hoy pones tu confianza en Cristo, hoy puedes hacer tuya la justicia de Cristo, y entonces así es que podemos ser llamadas personas justas. Así Elías fue llamado una persona justa porque puso su confianza en Cristo. Él en ese entonces no sabía cómo Cristo nos salvaría, pero él confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Al día de hoy tú y yo conocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros para salvarnos. Entonces tú eres una persona justa si en verdad pones tu confianza en Cristo. Fíjense, la oración del justo es la oración de alguien que entiende que su salvación viene de Cristo. Es la oración de alguien que entiende que en medio de cualquier circunstancia todo está bajo control, porque nuestra vida depende de un Dios que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo en nuestro lugar. Si nuestra confianza está puesta en un Padre que estuvo dispuesto en entregar a su único Hijo por ti y por mí, ¿por qué no podemos creer que Él quiere lo mejor para nuestras vidas? Aunque a veces no podamos comprender por lo que estamos pasando, pero si en verdad entiendes que Él entregó a su único Hijo por ti y por mí, entonces debes de confiar, estar seguro de que Él quiere lo mejor para ti en tu vida. Sin embargo, no creemos eso. Sin embargo, es muy difícil para nosotros creer en eso. Fíjense, solo podemos ser la comunidad del Evangelio que el Señor nos pide ser. Solamente vamos a poder ser la verdadera iglesia de Cristo cuando
podamos comprender nuestra dependencia de Dios. Solamente vamos a poder orar unos por otros, solamente vamos a poder confrontar en amor cuando entendamos lo que Cristo hizo por nosotros, pero también cuando entendamos lo que Cristo sigue haciendo por nosotros. Hermanos, déjenme decirles algo. Cristo hasta el día de hoy sigue orando por ti y por mí. ¿Cómo es que Cristo sigue orando por ti y por mí? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 7 versículo 24. Hebreos capítulo 7 versículo 24. Aquí el autor de Hebreos nos está hablando acerca de las implicaciones que tuvo el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Él nos recuerda que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que a diferencia de los sumos sacerdotes que se encargaban de entregar los sacrificios en favor del pueblo de Israel para que sus pecados fueran perdonados, esos sacerdotes tenían que entregar muchos sacrificios, pero Cristo, como nuestro sumo sacerdote, solamente entregó un sacrificio, uno, porque solamente uno era suficiente. Y nos está explicando eso el autor de Hebreos, y luego nos dice esto en el versículo 24. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Jesús siempre está intercediendo por ti y por mí. ¿Qué significa eso? Que Jesús siempre está orando por ti y por mí. Y no debería de sorprendernos eso, porque mientras Jesús estuvo aquí en su ministerio aquí en la tierra, Él también oraba por ti y por mí. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 22 versículo 31. Aquí Jesús estaba la noche previa a ser crucificado. Esa noche que sabía que sus discípulos lo iban a traicionar, que iban a huir, que nadie lo iba a acompañar. Y estaba hablando con Pedro, y Pedro le dice: Señor, yo no me voy a alejar de ti. Señor, yo nunca te voy a negar. Y entonces el Señor Jesús le responde esto. Lucas 22 versículo 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús le está explicando a Pedro: Pedro, el diablo los va a tentar. El diablo va a hacer que ustedes duden de su fe. El diablo va a promover que ustedes busquen salvación en otras cosas que no sea yo. Eso es lo que va a hacer el diablo. Pero Pedro, quiero que recuerdes que yo he orado por ustedes. Así que cuando recuerdes esto, tienes que regresar, arrepentirte de tu egoísmo y fortalecer a tus hermanos. Esa es la invitación que Jesús está haciendo a cada uno de los que forman parte de su comunidad de fe, que forman parte de esta comunidad del Evangelio, que forman parte de la iglesia. Abandonar nuestro egoísmo, recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros, arrepentirnos de nuestro egoísmo y fortalecer a nuestros hermanos. Solamente vamos a poder hacer esta comunidad del Evangelio hasta que entendamos que dependemos completamente de Cristo y hasta que comprendamos lo que Él ha hecho por nosotros. Reconocer nuestra dependencia de Cristo en todo momento es lo único que en verdad puede transformarnos para que podamos vivir en comunidad, orar por los demás y confrontar en amor. La oración de Jesús es la verdadera oración del justo. Pero ¿sabes qué? Si al día de hoy tú pones tu confianza en Cristo, todas las oraciones que tú hagas son vistas delante del Padre como si las hiciera su único Hijo. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios como si las hiciera su Hijo. Él oró por nosotros. Esa es la verdadera oración del justo. Y como Cristo oró por nosotros, tú y yo podemos orar también delante de nuestro Dios. Santiago termina su carta de una forma muy práctica, recordándonos que las verdades del Evangelio deben llevarnos a la acción. Nos recuerda que un cristiano no espera el regreso de su Salvador mirando al cielo. Más bien un cristiano es aquel que entiende que aún hay mucho trabajo por hacer. Que el final de esta carta de Santiago nos anime, hermanos, a entender que nuestro Salvador va a volver por segunda vez. Pero en lo que Él vuelve, tenemos mucho trabajo por hacer.
tenemos que orar unos por otros, tenemos que confrontar a los hermanos en amor. Cuando alguien olvide el evangelio, tenemos que recordar el evangelio y tenemos que seguir mostrando las buenas noticias del evangelio a través de nuestras vidas. Hermanos, pongamos nuestra fe en acción. Así vamos a terminar esta serie de sermones en Santiago. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa carta que permitiste a Santiago escribir para nosotros, Señor. Esta carta que nos recuerda que nuestra fe no es algo individual, sino que es algo que nos tiene que llevar a vivir en comunidad, a amar a las personas a nuestro alrededor. Padre, qué bueno es saber que necesitamos salvación, qué bueno es saber que todos nosotros, nadie puede salvarse por medio de sus méritos, todos estamos igual de necesitados de ti. Qué bueno es eso, Padre, para en verdad amar sinceramente a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser conscientes de nuestro pecado y maravillarnos de lo que tú has hecho por nosotros en la persona de Jesús, y que esto, Señor, nos haga tratar con amor, con misericordia a las personas cuando están en medio del pecado, cuando están alejadas de ti, Señor. Ayúdanos a no sentirnos superiores a ellas. Ayúdanos a ofrecerles misericordia, ayúdanos a ofrecerles amor. Gracias, Padre, gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Gracias por interceder día y noche por nosotros. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones como si las hiciera Jesús. Te bendecimos y te glorificamos esta mañana en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.